Muy buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 3 de la cátedra Inglés Instrumental 1. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que se ha denominado estrategias de lectura y comprende para esta clase lo que es el párrafo, su definición, su estructura, partes y clasificación y cómo reconocer el uso de los diferentes conectores dentro de un texto. El párrafo es un conjunto de oraciones que giran alrededor de un tema. Un párrafo, pues, es un grupo de palabras en un texto escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que trata y por su organización lógica y significado. Y también es llamado parágrafo. Es una unidad comunicativa desde el punto de vista lingüístico y filológico. Es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones en las cuales se trata un mismo tema. Esas oraciones están escritas o formuladas de forma secuencial, de manera pues que escribir significa mucho más que conocer el abecedario, mucho más que saber juntar letras o firmar nuestro documento de identidad. Escribir quiere decir ser capaces de expresar información de forma coherente y correcta. En cuanto a la estructura del párrafo, este está compuesto por un conjunto de oraciones que, como ya les dije, tiene una cierta unidad temática o que sin tener esa unidad temática se enuncian juntas. Es un componente del texto que tiene un aspecto externo, que en su aspecto externo comienza con una letra mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones que se encuentran relacionadas sobre el mismo subtema, de las cuales una de ellas es considerada como la idea principal. Párrafo, pues, es una unidad de sentido. ¿Por qué? Porque aborda un solo aspecto. Es una unidad gráfica porque empieza con mayúscula y termina, perdón, en un punto y aparte. Tiene una extensión variable entre 5 y 12 líneas o una o dos oraciones. El grupo de oraciones que desarrollan una idea principal sobre un tema. El párrafo posee una doble estructura o dos planos diferentes. Una estructura profunda de contenido o semántica y una estructura superficial de expresión o formal. La estructura profunda es de carácter lógico semántico y está constituida por una proposición principal o idea central, que es lo que denominamos idea principal en un párrafo, y unas proposiciones secundarias o ideas secundarias. La proposición principal de cada párrafo está formada, está formal y semánticamente relacionada con con la macroestructura del texto y es fundamental para relacionar o para realizar el resumen o identificación de la macroestructura global, es decir, de lo que se quiere o lo que se está expresando o exponiendo en dicho párrafo. Mientras que la estructura superficial es de carácter gramatical y está constituida por una oración temática llamada oración directriz, que es la que nos expresa la generalidad de lo que queremos expresar, y unas oraciones subtemáticas que son las que desarrollan esa idea principal. De manera pues que la estructura del párrafo, la mayoría de los párrafos se presenta con una oración temática, que es la que mejor expresa la proposición principal, y unas oraciones subtemáticas que desarrollan las proposiciones secundarias. En algunos párrafos no existe una oración temática u oración principal debido a que la proposición
principal está implícita dentro de ese párrafo y no aparece formalizada en una sola oración, sino que ha sido desarrollada a lo largo de todo el párrafo. Esto último es importante porque nos lleva a concluir que en todo párrafo de desarrollo o informativo existe una proposición principal, pero esa proposición principal no siempre o no necesariamente está conformada por una oración temática escrita de forma expresa, sino que comprende o se comprende en la integridad del párrafo. Todo párrafo, de manera pues que todo párrafo se caracteriza por ser dueño de un conjunto de oraciones que concatenadas a través de la unidad y la coherencia proyectan una idea sólida y consumada que cumple así la exigencia entre lo que pensamos y lo que queremos decir y lo que realmente decimos. De manera pues que el párrafo tiene dos partes, conformadas por dos tipos de oraciones o ideas. La oración o idea principal, que puede ser distinguida fácilmente ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee el sentido esencial del párrafo. La oración o idea principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita sí la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio, en el medio o al final del párrafo. Si aprendemos a escribir bien un párrafo, podremos escribir con facilidad un artículo más extenso, un ensayo, un paper. Escribir significa planificar, escribir y corregir. En cuanto a las oraciones o ideas secundarias, estas pueden ser de dos tipos, de coordinación y de subordinación. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Y son subordinadas aquellas que solo adquieren sentido en función de otra. El párrafo, sabemos pues que presenta una idea central o tema. Las oraciones deben relacionarse con ese tema, las oraciones secundarias deben relacionarse con ese tema. Debe existir unidad, coherencia y armonía en la organización de esas oraciones secundarias. Deben prevalecer la variedad y la armonía de las oraciones a tenor con las oraciones simples y las compuestas. No existe un límite de oraciones que lo forme. Inicia, ya les dije, con letra mayúscula y sangrado y terminan con un punto. Su estructura se da a partir de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto a nivel de párrafos, más que todo a nivel académico. El tono del autor está presente indirectamente. Puede reflejar humor, puede reflejar ironías, puede reflejar sarcasmo, seriedad. Todo eso debe tenerse en cuenta en el momento de leer párrafos escritos en un idioma extranjero, en este caso en el idioma inglés, por cuanto al introducir un párrafo escrito en inglés en un traductor, por ejemplo, en el traductor de Google, si bien es cierto, muchas veces la traducción es acertada, no todas las veces la traducción se expresa tan acertadamente. ¿Por qué? Porque la traducción en el traductor de Google se hace automáticamente y no se tienen en cuenta las impresiones o los tonos en que están redactados los distintos párrafos que se someten a traducción. De allí pues la importancia de
tener conocimiento de todo lo que conforma un párrafo, por cuanto en el momento de traducir un tema puedan hacerlo aplicando pues los conocimientos impartidos en clase, lo que es las partes de una oración, las distintas tonos verbales y sobre todo el tono de los autores, para que la traducción sea hecha de manera coordinada y coherente. Como ya les dije, pues el tono del autor está presente indirectamente, bien sea manifestando humor, manifestando ironía, manifestando sarcasmo, manifestando seriedad. A través de las ideas secundarias se le informa al lector, pero en ocasiones la finalidad es persuadir mediante argumentos. Por lo tanto, se recomienda iniciar con la oración tema, es decir, la introducción. La oración o idea temática es la que resume o presenta de qué se trata determinado escrito. Si la redacción es de un solo párrafo, la misma se debe presentar, o sea, es decir, la idea temática se debe presentar al inicio como punto de partida y se organizan las demás ideas en orden de prioridad a partir de lo que se desea comunicar, que es lo que se considera el desarrollo, y posteriormente se redacta pues la conclusión. En cuanto a la clasificación de los párrafos, se clasifican por su contenido y por su forma. Por su contenido tenemos que existen párrafos narrativos que son llamados también cronológicos y están formados por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es típico de una noticia, de una crónica, de un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. Pueden aparecer conectores de tipo temporal es decir, palabras que indican que son denominadas conectores, que veremos más adelante. En este caso, pues de tipo temporal, por ejemplo, después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente. Pero la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su posición en el texto, en el orden en que va desarrollado en el texto o expuesta en el texto cada idea. En los párrafos descriptivos, estos se presentan a través de las palabras son los que presentan a través de las palabras la capacidad sensomotora de un ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. Por ejemplo, Paola es una niña de 10 años, es muy alta, vivaz, tiene piel color canela, los ojos marrones, el cabello largo y de color café. Eso es un párrafo descriptivo. En inglés tenemos leído Paola is 10 years old, she's very tall, Lily has cinnamon color, skin, brown eyes, long brown hair. En este párrafos descriptivos, el autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos, de las personas o de los sucesos que el autor ha percibido. Mientras más detalle el autor, los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector receptor sobre lo escrito. Los párrafos argumentativos tienen como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Es cuando hay una discusión entre dos o más o varias personas sobre alguna idea o hecho.
Los párrafos expositivos sirven para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Suelen ser más extensos y abundantes, dependiendo pues de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando. Los párrafos relativos, en estos las ideas se presentan, como dice su nombre, de manera relativa, por lo tanto, la interpretación de dicho párrafo es diferente para cada lector. A diferencia de los párrafos argumentativos, los párrafos relativos son utilizados frecuentemente en los ensayos científicos, puesto que la naturaleza de dichos trabajos se presta para generar controversias y confusión. Los párrafos explicativos dan información y o explican un tema a fondo, como la manera de hacer algo o enseñar a los lectores sobre un tema. Por ejemplo, son ejemplos de párrafos explicativos, las recetas, las guías de viaje, los manuales de procedimiento. En inglés, pues serían recipes, travel guides, procedure manuals. Estos dan información y explican un tema pues a fondo. La comparación o contraste, los párrafos de comparación o contraste consisten en comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas expresiones de este párrafo, de este tipo de párrafos, son con respecto a o a diferencia de. Por ejemplo, a Yamile le gusta jugar y bailar, pero su hermana es todo lo contrario. En inglés sería Yamile likes to play and dance, but her sister is the opposite. A diferencia de su hermana, a Yamile le gusta jugar y bailar. Unlike her sister, Yamile likes to play and dance. Como ven, también existen los párrafos de enumeración, que son aquellos en los cuales, valga la redundancia, se enumeran situaciones de manera que vamos de lo más importante a lo menos importante, como por ejemplo, mi casa tiene 5 cuartos, 3 baños y una sala. My house has 5 bedrooms, 3 bathrooms and 1 living room. Estos párrafos de enumeraciones es importante, sobre todo en lo relacionado con la especificación de pasos que se siguen para la realización de una determinada actividad. El párrafo dialogado, pues es una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Según su forma, los párrafos pueden ser ordinario, normal o español, que es el más frecuente, es el que se utiliza y se caracteriza por contener sangría en la primera línea. Se compone abriendo la sangría con sangría el primer renglón, con líneas del mismo ancho y dejando corta la última línea o tirada a la izquierda. Esto a nivel de presentación de los párrafos en los textos que nos vamos a conseguir en el momento de traducir o revisar algún texto relacionado pues con la materia que están estudiando. Este párrafo ordinario, normal o español produce rectángulos de texto bien definidos, pero se necesita realizar un cuidadoso corte al final de cada línea para lograr un color homogéneo del sentido y de la tipografía del párrafo. No es necesario separar estos párrafos entre sí con una línea en blanco, debido a que la sangría indica el inicio de un nuevo párrafo. La sangría común es el mismo pues que el cuerpo en que está compuesto el texto. Todo esto son cuestiones de formalidad que deben ser observadas en el momento de determinar si lo que estamos leyendo se trata de un párrafo ordinario, normal o español. El párrafo moderno en bloque o alemán no contiene sangrías y se distingue por la
mitad de la interlínea por separarlo de los párrafos contiguos. Es decir, está el párrafo, hay un espacio y viene el párrafo siguiente. El párrafo en forma de sumario o párrafo francés, en todas sus líneas tiene una sangría, salvo en la primera. Es decir, aquí está la primera línea y las líneas siguientes quedan a este nivel. ¿Ok? Ahora bien, las ideas principales del párrafo. La idea principal en un párrafo puede aparecer, como ya les dije, en primer lugar, seguida por ideas secundarias. Por ejemplo, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterófobos. Esa es la idea principal. Las ideas secundarias explican lo que dice esa idea principal. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Allí está pues escrito en inglés, human beings are heterotrophic by nutrition. This means that we require organic substance coming from other beings because we do not manufacture them ourselves. Las características de la idea principal, bueno, expone el contenido más importante y por eso no puede suprimirse. Es decir, es el núcleo del texto en torno del cual o en torno al cual nacen las ideas secundarias. Posee autonomía, es decir, que no depende de las otras oraciones, articula las oraciones del párrafo, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Estas son las formas de identificar las ideas principales, de manera que al momento de solicitar que se identifique una idea principal, lo que tenemos que hacer es tomar frase por frase e ir eliminándola. Por ejemplo, yo tomo una frase X, la elimino y si al eliminar esa frase X, lo que queda del párrafo no tiene sentido, quiere decir que esa frase es la idea principal. En cuanto a las ideas secundarias, pues sabemos que estas representan en el discurso la serie de recursos de los cuales se vale el emisor para lograr que la idea principal llegue de la manera más clara posible al receptor. Las características de las ideas secundarias, pues estas tienen, como ya sabemos, menor importancia que la idea principal, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal, carecen de autonomía porque dependen de la idea principal, se articulan a la idea principal del párrafo. Ahora bien, ¿cómo escribir o leer un párrafo en inglés? En un párrafo las palabras no van sueltas, sino que forman frases, que a su vez tampoco van sueltas, sino que conforman párrafos. El quid del asunto es conocer los criterios para construir esos párrafos. Cómo empezar un párrafo, cómo saber dónde termina un párrafo y dónde empieza otro. En este aspecto vamos a ver lo que es la unidad temática. Al respecto, empezaremos pues por la última pregunta. No pocos tienen la idea de que el criterio para delimitar un párrafo es principalmente numérico. Escribe 5 o 6 líneas con lo que se te ocurre, ya tienes un párrafo. Esto es totalmente falso. En un párrafo, lo que verdaderamente lo caracteriza es la unidad temática, la unidad de tema. Es decir, un párrafo debe tratar una idea principal, que es lo que se denomina el topic. Se puede escribir un párrafo sin una topic sentence. No. Perdón, no es... los párrafos pueden ser desarrollados sin tener la idea principal o topic sentence. Cuando vemos cualquiera de los libros que utilizamos para estudiar o cualquier libro que necesitemos o que estemos leyendo, podemos observar
que existen muchos textos en los que no es fácil encontrar una topic sentence como tal. El párrafo tratará un tema y solo un tema, sí, pero la topic sentence habrá que leerla entre líneas. Entonces, ¿por qué se insiste en que se escriban topic sentence en los párrafos que desarrollamos cuando estamos estudiando cualquier idioma alterno al materno? Porque la topic sentence o idea o oración temática nos permite controlar la unidad del tema que estamos tratando en nuestro párrafo de forma más efectiva. Por lo tanto, un párrafo sencillo, que es lo que queremos aquí analizar, pues no estamos aspirando a convertirnos en escritores profesionales, sino más bien a comprender lo que dice un tema en inglés y poder escribir algo en inglés, así como en español. Contiene dos partes, que son la topic sentence, como ya les hablé, que es la oración que contiene la idea principal, y las supporting sentence, que son todas las demás oraciones. La función de estas oraciones es apoyar a la topic sentence. De allí lo de supporting, explicándola con palabras, justificándola o dando ejemplos. La topic sentence se puede poner, se puede colocar en cualquier lugar donde quiera, siempre y cuando haga parte de una secuencia lógica. No obstante, mi consejo es que escriban la topic sentence al principio del párrafo. De manera pues que, ¿cuál es la posición de la topic sentence en un escrito? Es ayudar a tener pues un mayor control de lo que escribimos a medida pues que van desarrollándose en el proceso de escritura, y más adelante pues con más experiencia pues se puede jugar a colocar, a cambiar la posición de la topic sentence dentro del párrafo. En el material que les voy a subir al aula, observarán un párrafo en el cual podrán observar la forma correcta de redactar un párrafo. El criterio para definir un buen párrafo no puede ser pues el número de líneas. Sí es cierto que la extensión pues nos puede dar pistas de si vamos o no por buen camino, pero no es esto lo que caracteriza al párrafo como tal, sino la unidad temática, la unidad en el tema que se trata en el mismo. Tampoco se puede entrar demasiado en detalles en un párrafo y escribir, como dicen por allí, una parrafada, porque un párrafo escrito con mucho detalle agobia a su lector, tanto conceptual como visualmente. En cuanto a las recomendaciones para escribir un párrafo, bueno, primero tenemos que un párrafo debe contener una única idea principal. Esa idea debe ser plasmada en lo que se ha denominado la topic sentence o la oración tópica o temática. Para no complicarse la vida, debe ubicar esa topic sentence o oración o idea temática siempre al comienzo del párrafo. Esa topic sentence debe estar acompañada de las supporting sentence, que son las ideas secundarias que explican y ejemplifican la idea principal. Esas supporting sentences deben seguir, eso deben tenerlo claro, una secuencia lógica y estar cohesionadas. Un párrafo demasiado corto probablemente no explique bien una idea principal, y un párrafo demasiado largo probablemente tendrá más de una idea principal y llevará al lector a la confusión. Ahora bien, el segundo
tema o tópico a analizar en esta clase es el reconocimiento o del uso de los diferentes conectores dentro de un texto. El uso de conectores es un recurso bastante útil e interesante a la hora de escribir y enriquecer textos, tanto en inglés como en español, y a la hora de comprender y de traducir los textos. Ya estos conectores los hemos escuchado antes, de eso pueden estar completamente seguros. Se trata de los conectores. De este modo, todo el discurso de un texto se mantiene unificado. Dependiendo de qué tipo de conectores se empleen en el texto, este último va a tener un sentido u otro. Además, son un excelente recurso que les ayudará a enriquecer sus escritos y a mejorar sus conversaciones, por lo que forman parte de cualquier curso de inglés, tanto conversacional como instrumental. Los conectores son, pues, palabras o grupos de palabras, en este caso pues en inglés, pero también existen en español, que establecen algún tipo de relación entre las oraciones que forman parte de un texto. Existen listas de conectores en inglés. Hay una extensísima que está conformada por 19 tipos de conectores. En este caso yo me limité a reflejar 10. En la guía de estudio se las haré llegar completa la lista de los 19 tipos de conectores. Tenemos conectores condicionales, concesivos, continuativos, conclusivos, disyuntivos, copulativos, adversativos, comparativos funcionales y secuenciadores. Los conectores condicionales, como su nombre lo indica, son conectores que se utilizan para unir dos tipos de ideas estableciendo una condición entre ambas, de forma que esto concluye en un resultado. Las más frecuentes en inglés son if y whether, que significan o se traducen sí, provided o as long, que significa mientras o siempre que, in case, que traduce en caso de que, y unless, que significa o traduce a menos que. Por ejemplo, I'm not going unless you buy the tickets. No voy a ir a menos que compres los tickets. Los conectores concesivos suelen ser conectores que funcionan para mostrar una objeción a la idea principal, usualmente positiva, mediante un evento negativo. Los más comunes son even, incluso si, not even if, ni siquiera si, despite o in spite of, a pesar de, y although, aunque. Por ejemplo, we are rich despite that horrible situation. Somos ricos a pesar de esa horrible situación. De manera que los conectores en inglés pues son las herramientas que tiene la lengua para vincular ideas. Gracias a ellos se pueden formar oraciones complejas, rítmicas y que permitan explorar conceptos, narraciones o descripciones que requieren de un nivel más avanzado del dominio del idioma. ¿Cómo usar los conectores en inglés? Los conectores gramaticales pueden estar al inicio de la oración, al final de la oración o entre las dos ideas que unen. Sustantivos y verbos. Después de un conector nos podemos encontrar con un sustantivo o con un gerundio. Regla 3, congruencia. Es de vital importancia utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. Si mandamos un mensaje por WhatsApp a un amigo, podemos usar conectores informales, mientras que si escribimos un texto de investigación, debemos usar conectores formales. Los tipos de conectores especificados, explicados claramente y detalladamente cada uno, se los haré llegar a través de la guía de estudio correspondiente.
Los conectores en inglés pues fortalecen el vocabulario y tenemos pues para ir finalizando pues que con la ayuda pues de los conectores en inglés, su capacidad de expresar ideas cada vez más complejas se irá facilitando. Esta clase es bien importante, sobre todo en lo que respecta a la ubicación de las ideas principales y las ideas secundarias y a la identificación y conocimiento de los distintos conectores en inglés. ¿Por qué? Porque en el inglés instrumental lo que se persigue es que al leer un texto en idioma inglés podamos comprender qué es lo que dice dicho texto, y para comprender lo que dice un texto escrito en otro idioma debemos estar en la capacidad de identificar cuál es la idea principal o topic sentence de dicho texto y la idea temática de cada uno de los párrafos que conforman dicho texto, porque de acuerdo con dichas ideas principales, uniendo dichas ideas principales, podemos determinar cuál es el sentido, qué es lo que dicho texto nos está comunicando, a los efectos de realizar los resúmenes correspondientes, así como esos que yo les he solicitado les voy a solicitar pues en esta actividad, que es que lean un texto en inglés y me digan me digan en español qué es lo que está diciendo dicho texto. No van a, como ya les dije desde un principio, a ser escritores profesionales ni ganadores de premio Nobel. Lo que nos interesa es que ustedes tengan las herramientas o cuenten con las herramientas para que al momento de enfrentarse con un texto escrito en inglés, comprendan lo que allí se dice. La lista de conectores es amplísima. Esa tienen que, cada vez que vayan a traducir algún texto en inglés, tenerla al lado para poder ubicar pues el significado de cada conector y así pues desarrollar de la mejor manera posible la traducción. No, insisto, no recurran al traductor de Google porque no es, si bien puede servir de cierta ayuda, no nos da la traducción correcta de los textos que en él colocamos. Si bien es cierto, últimamente pues ya es como más intuitivo y es más, ya no es tan automático como al principio era. Sin embargo, pues todavía mantiene ciertas traducciones literales de palabras que en el momento en que se llevan al contexto, pues no nos exponen o no nos traduce realmente lo que dice dicho tema. Por eso insisto pues en que traten en lo posible de no recurrir al Google. Yo me doy cuenta cuando han recurrido al Google en las traducciones que me presentan. Hay unos incluso que hasta copian y pegan directamente del traductor y lo pegan en el aula y allí se evidencia pues que ha sido copiado y pegado. Aparte de que en la redacción pues también yo me doy cuenta. Entonces por favor les solicito que no caigan en eso, porque entonces pues eso les afectará en la nota correspondiente. Ya pues me despido. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del aula de la universidad. Muchos tienen ya mi correo personal, solo para dudas, no para enviarme los trabajos ni nada, sino directamente por el aula virtual, a menos pues que sea una cosa de que alguna imposibilidad técnica que no les permita pues subir las actividades. Pero cualquier duda, estoy a sus órdenes a través del aula. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.